Ya, vamos a orar primero antes de pasar a la palabra. Señor, en el nombre de Jesús, te bendigo, te doy las gracias por tu amor, tu misericordia. Te ruego, Señor, que pueda fluir tu unción, Señor, nos puedas hablar, Señor, y ministrar de la importancia, Señor, de lo que nos espera, Señor, en los cielos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Quiero que vayamos a Filipenses 1, 21, para hablar de un tema que ayer tuvimos la posibilidad de ir a un culto donde estaba nuestro apóstol Darío. Y bueno, toda su prédica fue de mucha bendición para mí, pero hubo una frase que me caló y que Dios me puso en el corazón compartirlo con ustedes. Vamos a ir a Filipenses 1, 21 al 22. Que quizás es una frase de las que más uno dice a veces, ¿cierto? Incluso hay canciones y hay coritos bien antiguos que usan esta frase. Filipenses 1, 21 al 22. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas si el vivir es la carne, esto me será para fruto de la obra. No sé entonces qué escoger. Quiero leerles también la versión textual. Dice, porque para mí el vivir es el Mesías y el morir es ganancia, pero si el vivir en el cuerpo resulta para mí un premio de labor, no sé entonces qué escogeré. Y creo que en la versión textual tiene más sentido con el mismo sentido del texto, ¿cierto? Porque en esta versión, ¿cierto? Bueno, yo tengo la versión de 1909 acá, cuando dice, más el vivir en la carne, esto me será para fruto de la obra, no sé entonces qué escoger, ¿cierto? Esto da a entender de que Pablo está en una encrucijada, ¿cierto? De que el morir, ¿cierto?, es ganancia para él porque va a estar en la presencia del Señor Jesucristo, pero el quedarse va a ser provechoso, según los otros pasajes que dicen, también para la iglesia. Sin embargo, es más profundo que eso, aunque es eso, pero es un poquito más profundo en el sentido de que él dice, aquí dice, me será a mí para fruto de la obra. Entonces, no solo está hablando de el beneficio que tienen los demás por causa de él, ¿cierto? Sino que está hablando del fruto que él tiene por causa de servir al Señor. No de una forma, egocéntrica, ¿cierto? Sino de lo provechoso que es para uno poder hacer la voluntad de Dios y servir al Señor. Y eso tiene que ver con el versículo 21, cuando dice, para mí el vivir es Cristo, o es el Mesías, y el morir es ganancia. Y hay algo importante de que esa palabra ganancia tiene que ver con inversión. Entonces, para mí el morir no es solamente estar en la presencia del Señor Jesucristo, aunque Pablo habla, ¿cierto?, en otras cosas dice de que el estar con Cristo es muchísimo mejor. Dice de que, aunque incluso en otros pasajes, dice de que mientras están aquí en el cuerpo, uno vive ausente del Señor, pero uno anhela poder estar en la presencia de Dios ya revestido, ¿cierto?, hablando de la resurrección, ¿cierto?, y estar con el Señor Jesucristo. Entonces, pero más que eso, creo yo, ya que está hablando de la obra y del ministerio, ¿cierto?, que está hablando también de el fruto de ganancia de la inversión. Y espero que no se malentienda esto, sino que realmente cuánto usted está invirtiendo en el reino de Dios, lo cual va a recibir en la resurrección. Porque esa es la inversión de características eternas, ¿cierto? Todo lo que yo invierta aquí en la tierra y recibo un beneficio aquí en la tierra, ahí quedó mi inversión y el logro, ¿cierto? Independientemente que sea incluso con los dones, con el ministerio, ¿cierto? O en el trabajo, o en la familia, ¿cierto? Hay una inversión que yo hago que es
inmediata o es temporal, ¿cierto? En el sentido que yo invierto y recibo el fruto. Y eso también es un principio bíblico, ¿cierto? Si yo siembro en el espíritu, segaré también acá cosas espirituales, aunque las siembre en lo natural. Sin embargo, en todas esas cosas, cuando yo siembro, si yo además de sembrar en las cosas naturales, las hago sembrando en lo espiritual, sembrando en este depósito en el cielo, hablo de cielo no de un lugar físico, sino de la realidad eterna de Dios, entonces también tengo que sembrar para el fruto que cosecharé en la resurrección. Acuérdense que yo ya les he compartido que en las Escrituras Pablo dice de que nosotros, cuando él habla de la resurrección, dice, nosotros sembramos el grano desnudo, porque lo corruptible, este cuerpo corruptible, no puede heredar lo incorruptible. Entonces dice que nosotros sembramos el grano desnudo, el cual va a ser revestido de nuestra habitación celestial. ¿Cierto? Cuando habla Pablo de que hay cuerpo animal y cuerpo, ¿cómo se llama? Celestial. Entonces, las Escrituras nos hablan de una inversión. Jesús dice de que nosotros tenemos que acumular tesoros o hacer tesoros allá en el cielo, donde ni el orín, ¿cierto?, ni la polilla corrompen o corroen, ¿cierto?, y no acá en la tierra. Entonces, de eso es lo que está hablando. Por ejemplo, yo puedo ser un buen padre desde el punto de vista natural, sembrar en mi hijo y voy a tener una cosecha, porque si yo formo bien un hijo, lo amo, lo educo, ¿cierto?, y lo hago ¿cómo se llama?, lo mejor que pueda, él cuando grande va a ser un hombre de bien, independientemente que yo esté vivo o no. Pero el fruto, ¿cierto?, es un fruto natural, temporal, porque él va a ser un hombre de bien. Sin embargo, si yo hago eso mismo natural, pero lo hago espiritualmente, no es que tenga que ser místico, sino que tengo que educar, ¿cierto?, a mi hijo en disciplina, en amor, en cariño, etcétera, etcétera, pero lo hago sembrando en el espíritu. Y para eso tengo que andar en el espíritu, tener una visión espiritual, tener el poder de Dios que me permite sembrar más allá de lo natural. Entonces no solamente va a ser un buen hombre, sino que voy a sembrar una semilla en él, una semilla de Cristo. Voy a preparar, ¿cierto?, a un hombre o una mujer con la eternidad de Dios, preparado para amar a Dios, para poder encontrarse con Dios, para que tenga todas las facilidades para tomar su decisión y tenga la mejor imagen de quién es realmente Jesucristo, quién es realmente el Padre, quién es el Espíritu Santo, cuáles son sus propósitos y sus obras. Obviamente que va a depender de su decisión, pero obviamente que yo le voy a facilitar, ¿cierto?, y voy a poder influenciar para que él tome la decisión correcta, ¿cierto? Entonces, si yo siembro en el Espíritu, voy a acumular un tesoro, no solamente en mi hijo y no solamente en lo natural y en lo temporal, ¿cierto?, que él va a ser, ¿cierto?, un hijo que me ame después cuando crezca, que me honre, etcétera, etcétera, sino que voy a sembrar en el cielo porque cumplí la comisión de Dios de multiplicarme y fructificar en mi hijo, o en mis hijos, o en mi familia, o incluso en nuestros cónyuges, ¿cierto?, o en todas las áreas en que haya tenido influencia, que tiene que ver con lo que hemos estudiado ampliamente con la autoridad, ¿cierto? Entonces voy a sembrar un tesoro en el cielo, y usted tiene que entender de que esta vida usted invierte, y la inversión más grande y la recompensa más grande no la va a tener en esta vida, sino la va a tener en la vida venidera. Jesús habla de muchas promesas que él dice claramente, ¿cierto?, y tendrá esto con persecución y la vida eterna o tal cosa en la vida venidera. Porque hacia ahí apunta nuestra inversión. Por eso que Pablo también dice, ¿cierto?, de que las aflicciones de este tiempo presente no se han de comparar, ¿cierto?, con la gloria venidera. Y esa gloria venidera, esa palabra gloria venidera, está hablando de recompensa, lo mismo que está hablando aquí de ganancia de una inversión. Yo invierto, por ejemplo, si yo invierto en un proyecto, en un negocio, en el banco, ¿cierto?, lo hago en el lugar donde pueda ganar más intereses, para que llegue un momento en que yo pueda disfrutar de las ganancias que me dio esa inversión. ¿Amén? Entonces, es lo mismo. Dios nos da, ¿cierto? Dios nos da todo, nos da unción,
nos da dones, nos ha dado talentos, nos da la vida, nos da bendición, nos da de todo. Y nosotros tenemos que invertir eso de tal manera que produzca ganancia. Y tiene relación con lo que dice el mismo Señor Jesucristo, ¿cierto? Cuando habla de la parábola de los talentos, ¿cierto? Donde hay gente que puede multiplicar lo que Dios le dio, independientemente que a alguien le dio 5, a alguien 2, pero hubo uno que no invirtió. Entonces nosotros tenemos que invertir de manera tal que provoque ganancia. Y cuando yo tengo ganancia para mí, que es lo que lleva el contexto del pasaje en Filipenses 1:21, cuando yo tengo ganancia para mí o fruto para mí, es cuando lo que yo hago en el reino de Dios beneficia a otros. Cuando lo que Dios me ha dado, yo lo pongo al servicio de Dios, lo pongo al servicio del reino de Dios. Y cuando fructifica en otros, ¿cierto? Cuando eso da fruto en otros, ¿cierto? Partiendo por mi familia, por mi cónyuge, cuando yo invierto en lo que Dios me ha dado, partiendo de los talentos naturales, los dones, el carácter, todo lo que Dios me ha dado, yo lo invierto en mi familia, lo invierto en mi cónyuge, en mis hijos, en mis padres, mis hermanos, mis primos, en qué voy a trabajar, en qué voy a estudiar, dónde voy a vivir, dónde voy a trabajar, principalmente con quién me voy a casar, por qué me voy a casar, todas esas cosas. Si yo lo hago invirtiendo para beneficio de otros, ahí cuando eso da fruto, desinteresado, realmente del reino de Dios, como un siervo de Dios, ahí estoy haciendo inversión en el cielo y estoy haciendo de que esa inversión dé ganancia. Es como, por ejemplo, hermanos, si yo guardo dinero bajo el colchón, ¿cierto? Tengo cierta cantidad de dinero muy grande que me llega y yo digo ya, la voy a guardar bajo el colchón y voy gastando lo justo y necesario para que me dure lo que más pueda. Ese dinero se va a ir devaluando cada vez más, ¿cierto? Hace 20 años atrás, ¿cierto? El kilo de pan en Chile, ¿cómo se llama? Que valía, 650 pesos, ¿cierto? Y hoy día vale 2.000, 2.500, hasta 3.000 pesos. Entonces, si yo tengo una cantidad de dinero y lo guardo por 20 años, va, ¿cierto?, a valer 5 veces menos. Entonces, en vez de invertir, se está degradando. En cambio, cuando yo invierto, ¿cierto?, de una forma activa, puedo invertir, ¿cierto?, en una cuenta, ¿cierto?, que me dé cierta ganancia, pero cuando yo invierto en forma activa, digo ya, voy a, ¿cómo se llama?, apoyar, ¿cómo se llama?, este negocio, ya, lo voy a apoyar, ya, y toda esa ganancia después la tomo, la llevo para allá, para que me dé más ganancia, esa ganancia la invierto en esto compro esto, agarro esto, etcétera, etcétera, y lo voy haciendo crecer. Entonces conlleva un trabajo. ¿Cuánto más en las cosas del reino? Invierto, desarrollo los dones, desarrollo los talentos y principalmente el carácter, para que mi carácter sea fructífero, pero no para mí. Y ese es el problema, cuando nosotros invertimos aquí en un beneficio egoísta para nosotros mismos, ya sea en talentos, en dones, ¿cierto?, en llamado, en carácter, y lo hago porque para un beneficio solamente personal, ¿cierto?, que no busca el servicio del reino a los demás. Entonces, ¿qué pasa? No estoy invirtiendo o no estoy generando ganancia en el cielo. Porque todo lo que Dios nos ha dado es del cielo. Por eso que cuando hablo del cielo, espero que no se imagine que está allá arriba. Cuando hablo del cielo, está hablando de la dádiva de Dios hacia nosotros, que también son cosas naturales, como talentos. Esa es su inversión, ese es su capital. Talentos, dones, el tiempo en que nació, el momento en que nació, el tiempo que le tocó vivir, todo eso es, entre paréntesis, una oportunidad de Dios que le da para desarrollarse. Cuando yo ocupo todo eso, el lugar donde nací, con la familia que nací, tuve buenos padres, buena situación económica, o mala situación económica, o malos padres, o no tuve padres, etcétera. Tengo un buen cónyuge, un mal cónyuge, un buen hijo, un mal hijo, un buen trabajo, un mal trabajo, no sé, ¿cierto? O tengo este talento, etcétera, etcétera, aunque sean cosas naturales, ¿cierto? Ese es mi capital. Cuánto mido, si soy grande, soy chico, si soy joven todavía, si tengo vigor, no tengo vigor, etcétera, etcétera. Todo eso es mi capital. Ahora, ¿cómo yo lo invierto? ¿Cómo yo hago que fructifique?
Entonces, cuando yo tomo esas cosas y empiezo a fructificarlas de una forma egoísta para mí, usando muchas veces a la iglesia, usando muchas veces los dones, usando las cosas de Dios, usando muchas veces el liderazgo que tengo en la iglesia, etcétera, etcétera, o las oportunidades que Dios me da para servir, los uso para mí mismo, el capital está intacto. No lo hago crecer, porque no produce fruto. Por eso que Pablo aquí dice, el morir es ganancia, pero si el vivir en el cuerpo resulta para mí un premio de labor, y habla de, después, ¿cierto? En el versículo 23 dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de ser desatado y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Y el versículo 24, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y dice el versículo 25, yo sé que aún permaneceré con todos vosotros para provecho vuestro. Entonces, ¿cuándo tiene esa ganancia? Cuando soy de provecho para los demás, los que Dios ha puesto alrededor mío para bendecirlos, en los cuales Dios me ha dado autoridad, partiendo por su cónyuge, después por sus hijos, después por sus padres y familiares, por la iglesia. Entonces, cuando es de provecho, provecho de Dios, ¿cierto? Cuando Pablo habla de ser de provecho es porque yo soy de provecho para que alcancen lo que Dios quiere que ustedes alcancen. No sus caprichos, sino yo soy de provecho, realmente de provecho delante de los ojos de Dios. Entonces, en ese momento, yo puedo ser de provecho, y cuando soy de provecho en la labor que Dios me ha dado de hacer su voluntad, entonces estoy, ¿qué cosa? Produciendo interés, por decirlo de alguna forma, o ganancia. Entonces, cuando muera, voy a recibir, ¿qué? Las ganancias. La gloria venidera. Otro sinónimo. Y otro sinónimo más es cuando habla del tribunal de Cristo. Cada cual será recompensado según la obra que hizo. Amén. Entonces, está hablando de recompensa, sinónimo, coronas, galardones. Amén. Entonces, esa es la recompensa. Por eso que dice, al que tiene, se le dará más. Porque el reino de Dios no es como lo natural. Si usted logra hacer de que el capital que Dios le dio, lo que usted es, miren hermanos, en esto sí yo comparto que usted es un ser único. Usted es un ser especial. Dios lo hizo de una manera independientemente de la intervención pecaminosa, desde ser engendrados, que viene de los padres, de los antepasados, etcétera, etcétera. Pero aún así, todo está perfectamente engranado por el sacrificio de Jesucristo, ¿cierto? La gracia de Dios hace que aún todas esas cosas negativas que nos llevaban a la condenación, nos pueden llevar al máximo desarrollo de parte de Dios. Todo lo que usted es, todo lo que ha vivido, sus debilidades, sus errores, sus caídas, si usted sabe invertirlas, van a provocar ganancia. Usted es un ser único, especial, y usted está en el lugar donde debe estar. Está viviendo el tiempo que debe vivir, y está rodeado de la gente que debe estar rodeado. No es que si tiene una persona que es, ¿cómo se llama?, un agresor, tenga que estar ahí. No. Estoy hablando de las circunstancias que nos ha tocado vivir. Todo puede resolverse, ¿cierto? O todo puede tener, todo eso es parte de la inversión. Nada está en el azar, en una equivocación de Dios. Nosotros nos equivocamos, la gente sí se equivoca con nosotros, pero cómo yo resuelvo, cómo yo confronto esas situaciones, es como yo invierto. No es que si yo tengo, por ejemplo, un cónyuge que es un abusador, yo tenga que soportar sus abusos, violencia, etcétera, etcétera. Sino que del hecho de cómo yo lo confronto, cómo yo resuelvo eso, cómo yo lo manejo en justicia y en amor y según la voluntad de Dios, ahí estoy invirtiendo. Estoy provocando ganancia. Usted es un ser único, especial, y está donde debe estar. Y en el lugar que está y como está, puede llevar fruto en abundancia. Tiene esa capacidad, no de usted mismo,
de Dios. Dios tiene la capacidad y Dios es un Dios fructífero. Donde Dios está, fructifica, bendice, llena, rebalsa, es una fuente de agua viva. Y ese Dios, ese Espíritu Santo que es una fuente de agua viva, que salta como ríos de agua viva para vida eterna, está dentro de nosotros. Y usted es un ser único, especial, preparado o capacitado o que tiene toda la materia prima para ser de bendición. ¿Cómo resuelvo los conflictos? ¿Cómo llevo las crisis? ¿Cómo llevo los problemas? ¿Cómo llevo las situaciones? En todas esas circunstancias, si usted lo hace buscando la perfecta voluntad de Dios y perseverando, va a estar provocando interés y ganancia en el depósito celestial. Pablo habla de un depósito. Según 2 de Timoteo 1, 12 al 14, dice, por causa de lo cual también padezco estas cosas. Está hablando de padecimiento aquí en la tierra, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y he sido persuadido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Pablo está hablando de su muerte. Y cuando dice aquel día, está hablando del día de encontrarse con Jesús, de la resurrección. Hasta aquel día Él guardará mi depósito, lo que he invertido. Por eso está hablando del padecimiento, y si usted lee el contexto, está hablando del padecimiento de predicar el Evangelio, de ministrar el reino. Dice, retén el modelo de las sanas palabras que oísteis de mí. Aquí Pablo literalmente se está despidiendo porque ya sabía que iba a morir. Incluso en esta carta también habla de eso. Que oíste de mí con la fe y el amor que hay en Jesús el Mesías. Guarda el buen depósito por medio del Espíritu Santo que vive en nosotros. ¿Cómo nosotros podemos guardar este depósito o sinónimo a provocar ganancia o a provocar interés, ¿cierto? A través del poder y la unción que nos da el Espíritu Santo, tenemos la capacidad de trascender de lo natural a lo espiritual. Yo y mi hijo, todo lo que hago con él, conscientemente, yo siembro en él, ¿cierto? Con mis errores, de repente todo lo demás, pero yo siembro en él para el Espíritu. En cada corrección, en cada consuelo, en cada juego, en cada cariño, en todo. Yo quiero que sea un niño lleno de amor, pero que sea un niño que sepa temer a Dios. Que sepa de que Dios es un Dios amoroso, fiel, confiable, pero que a la vez es el Dios todopoderoso, terrible, que consume la maldad. No para que ande con miedo de Dios, pero nosotros tenemos que saber de que Dios es un Dios temible. Pero ¿cuál es la gracia? ¿Qué es lo que nos da un impacto eterno? Que siendo un Dios temible, siendo un Dios consumidor de la maldad, nosotros estamos totalmente confiados con mi Padre. Entonces yo quiero provocar eso en Él. Que Él sabe que yo soy un papá, que puedo castigarlo, que tengo el poder, entre comillas, porque quizás soy más grande, ¿cierto? Porque Él me ve gigante, seguramente me ve fuerte, quizás Él cree que puedo hacer todo, ¿cierto? Entonces, pero aún Él no tiene miedo. Sabe de que yo podría golpearlo, ¿cierto? Que tengo más fuerza que Él, que podría hacer cualquier cosa, pero dentro de eso, Él confía. Duerme tranquilo conmigo, está tranquilo cuando estoy yo. Entonces sabe que no me voy, a sobrepasar. Sabe que todo tiene un propósito. ¿Por qué? Porque cuando yo siembre eso en Él, estoy sembrando reino, porque esa es la relación que tiene que tener con Dios. No de un padre que no hace justicia, que no castiga, que no corrige, que no disciplina, porque Dios castiga, hermanos. Dice la Biblia, con azotes de hombres, Dios castiga el pecado. Entonces, ¿cómo preparamos a nuestros hijos para poder vivir el reino de Dios? Si cuando Dios mande una disciplina en sus vidas, se van a taimar. Este no es mi Dios no me castiga. Entonces, sembramos en el reino de Dios. Y por eso Pablo habla de este depósito. Por eso Jesús habla de haceos tesoros aquí, o sea, en el cielo y no aquí en la tierra. Y Jesús está hablando de eso, no de
como un cofre que está en el cielo que va a ser abierto cuando usted llegue. Está hablando de las cosas que vamos a recibir recompensa en el tribunal de Cristo, en la resurrección, que no podemos sobrellevar ahora porque estamos en este cuerpo exterior que se va desgastando, que está, podríamos decirlo, que está susceptible a la naturaleza pecaminosa todavía. Entonces, muchas cosas que no podemos sobrellevar son una realidad eterna, pero no las podemos sobrellevar del todo porque necesitamos primero ser revestidos de lo incorruptible para poder heredar lo incorruptible, o la plenitud de lo incorruptible. Entonces tenemos que invertir, hermanos. Invierta. ¿Y cuándo invertimos nosotros? Cuando fructificamos o hacemos fructificar a otros. No de una manera egoísta. Por eso que hay un problema, hermanos, cuando hay un don, ya sea cualquiera que sea, y yo lo uso para poder satisfacer mi deseo de admiración. Porque quiero que me reconozcan, o porque quiero sentirme amado, o porque quiero sentirme aceptado, aunque sea un sentimiento muy noble. ¿Cierto? Quiero ¿cómo se llama? Sentirme amado, admirado, ¿cierto? Que puedan darse cuenta que soy alguien importante, porque nunca mi papá me dijo que era importante, nunca mi mamá me consideró importante, siempre era el último, la última. Entonces, eso lo estoy haciendo en la carne y no estoy produciendo interés, ganancia. Estoy usando el don. Estoy siendo un líder en la iglesia, pero no estoy provocando ganancia para cuando yo muera. Para aquel día, como dice Pablo. No estoy acumulando tesoro en el cielo. En cambio, cuando yo puedo entregar estas cosas en Jesucristo, puede ser que no estén del todo resueltas. Quizás sea parte de mi debilidad, ojo, la aceptación. O que constantemente tengo que estar luchando contra envanecerme cuando soy admirado por la gente. Quizás sea parte de mi debilidad que constantemente la tengo que crucificar. Pero si yo la mantengo en la cruz, en la negación, y no hago la voluntad de Dios por ello, sino que mantengo eso en negación, aunque constantemente tenga que luchar contra aquello, estoy sembrando. Y realmente voy a fructificar en otros, no por un interés personal, sino para que realmente fructifiquen, no porque yo quiero ser grande, porque quiero ser pastor, porque quiero ser escuchado, para que todos se den cuenta que tengo el don para enseñar, el don para profetizar, el don para hacer esto, porque yo soy bueno en aquello, sino realmente para que las demás que Dios ha puesto al lado mío como influencia, ¿cierto?, puedan fructificar en el reino de Dios, partiendo por la familia, partiendo por el matrimonio, por los hijos, y de ahí el contorno. Y no menos importante tampoco la iglesia, porque nosotros debemos fructificar en la iglesia. Amén. Entonces, como aquí dice Pablo claramente, ¿cierto? Yo sé que quedaré porque seré de provecho para ustedes. Y ahí Pablo está sembrando ganancia. Sembremos, hermanos, para que la resurrección, como dice Pablo, o como dice el libro de Apocalipsis, no seamos hallados desnudos. Muchas veces pensamos que cuando Pablo dice, y las cosas del tiempo presente no se han de comparar con la gloria venidera, pensamos que todas las cosas malas que nos padecen, o sea, todas las cosas malas que nos pasan, viene una gloria venidera. No, hermano, depende de cómo tú confrontas esa situación. Va a depender de cómo tú puedes llevarlas. Eso va a depender de la gloria venidera. No es simplemente, Pablo dice, todas las cosas que he padecido. No, él está hablando cuando padece por hacer la voluntad de Dios y en cada situación que está confrontando que padece por hacer la voluntad de Dios y ese padecimiento lo confronta según la voluntad de Dios. De esos padecimientos están hablando. No de cualquier padecimiento. Entonces, de esa forma nosotros sembramos, ¿cierto? Y nosotros provocamos interés, provocamos ganancia en el reino de los cielos. O acumulamos tesoros en los cielos, como dice el Señor Jesucristo, o multiplicamos las minas. Y eso tiene que ver con lo que hacemos con la influencia que Dios nos ha dado sobre otras personas. Cuando yo la influencia, la autoridad que tengo sobre otras personas,
Y perdonen que repita tanto esto, sobre mi cónyuge, mis hijos, ¿cierto? ¿Qué influencia estoy provocando en ellos? ¿Amén? ¿Qué influencia de parte de Dios? Porque puede ser que mi influencia sea muy provechosa para mí, pero realmente estoy provocando un fruto que a los ojos de Dios es lo que Dios quisiera que yo estuviese provocando a la otra persona. Eso nos tenemos que cuestionar, porque de eso depende la ganancia. Y no se conforme con una falsa humildad que es arrogancia y es detestable para Dios. Decir, no, es que yo no quiero ganancia, yo estoy conforme, Señor, con llegar así nomás, ¿para qué? Porque va a ser igual que el siervo que Dios le dio una mina y la escondió. ¡Uy, Señor! Yo sé que eres Dios temible y fuerte, que tomas lo que no es tuyo y lo que no sembraste. Es como si yo le dijera, no, Señor, yo soy tan humilde que en realidad yo me conformo con lo que tengo nomás, ¿y para qué voy a querer ganancia? Eso es ser arrogante. Dios le va a decir, saquen a este de aquí, afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes, siervo malo y negligente. Tiene que entender que tiene un llamado de hacer fructificar lo que Dios le dio. Por eso de que yo le dije, usted es un ser único, especial, donde está, cómo es, cuánto mide, cuánto calza. Acuérdense que Jesús dice, ni un cabello de su cabeza cae sin que Dios lo sepa, todos sus cabellos están contados, ¿cierto? ¿Quién con afanarse puede hacerse crecer un codo, cierto? Todo tiene un detalle. Es que lo que pasa es que yo soy medio feo, o que soy muy chico, ojalá hubiese sido más alto, o ¿cómo se llama? Quizás, ¿cómo se llama? O que hubiese sido, ¿cómo se llama? Moreno, o que hubiese sido blanco, o que no me sale barba, o que me sale mucha barba, o no sé, o que soy muy peluda. Perdón que haya dicho eso, es una broma. Pero todo eso, usted es un ser único, especial, y tiene que aprender a amar lo que Dios ha hecho en usted, desde el punto de vista natural y desde el punto de vista espiritual. Todo eso usted puede sembrar e invertir ganancia. Tenemos que invertir y no ser negligentes, porque de aquello tendremos que rendir cuenta. ¿Qué estamos fructificando en la gente en la cual Dios nos ha dado autoridad o influencia, partiendo por la familia? ¿Qué estoy provocando? ¿Estoy provocando lo que Dios quiere? Mire, hermanos, y espero que no esté pensando, ay, es que el otro está haciendo esto en mí y el otro. No, piense en lo que usted está haciendo. Examínese usted. Este mensaje es para usted. No es para el que no está escuchando esto. ¿Qué estoy provocando? En mis hijos, en mi familia, en mi matrimonio, en la iglesia, con los hermanos de la iglesia. ¿Qué estoy provocando en ellos? Y, ¿cómo se llama? Nada tiene que ver con enseñar, con predicar. Si usted tiene el don para eso, desarróllelo, porque no basta con el don, ¿cierto? Desarrolle el carácter para que el don sea fructífero. Pero cualquier otra habilidad, su presencia, su cordialidad, su amabilidad, su trato, su amor, su relación, su unidad con los demás. Usted es de bendición. Es que no, lo que pasa es que yo, los otros sí, pero yo voy calladito, hermano. Usted debe ser de bendición. Es luz. Debe ser de bendición, no de una manera hipócrita ni externa. Debemos ser gente de bendición. Y eso es una tarea ardua. Amén, amado. Confrontemos las situaciones de manera que nosotros podamos invertir. Amén, hermanos, independientemente de las circunstancias que estemos dando. Y yo, ¿cómo se llama? Se lo digo desde el fondo de mi corazón, como si realmente me estuviese predicando, ¿cómo se llama? A mí mismo, y yo estuviese sentado, ¿cierto?, al otro lado. Porque créanme que he estado viviendo quizás los tiempos más difíciles, yo creo, ¿cómo se llama?, emocionalmente, en toda mi vida. Y realmente es cómo lo podemos confrontar, cómo podemos seguir perseverando y llegar a una resolución. ¿Cuál es el problema? Que nosotros queremos una solución instantánea. Usted está viviendo esta circunstancia, tiene estos problemas aquí y allá, mañana tiene que estar sano. Si no, muchas veces el proceso es el que nos transforma. Amén.
Pero usted está en el proceso, tiene luchas, tiene debilidades, está en el hoyo, pero está saliendo del hoyo. No se está dejando estar. Si usted está luchando, si usted está saliendo, está ocupando los recursos, aunque no sienta nada, ¿cierto? Y está en amargura o en depresión, y está usando los recursos que Dios les da y se aferra a Dios, y usted está en ese intento diligente, no falso, diligente, interno, está siendo un ganador y un victorioso. Amén. Así que invierta. ¿Usted puede decir para mí el morir es ganancia? Yo estuve en un discipulado hace años atrás con un gran pastor, que el pastor, ¿cómo se llama? Miguel Rodríguez. Y dentro de eso yo pude escuchar un testimonio de las enseñanzas que él me dio, ¿cierto? Él me dio un curso que duró como un año. Y dentro de ese curso había un testimonio de un pastor que estaba en su lecho de muerte. Y lo fue a ver un pastor, ¿cómo se llama? Amigo, ¿cierto? Que venía con un mensaje de Dios, le dijo, ¿sabes qué? Dios me ha dicho que hoy día te viene a buscar, hoy día es el día. Porque él estaba con una enfermedad terminal y estaba orando. Y cuando estaban así juntos ya para irse, ¿cierto? Él llora, pero llora con una amargura. Entonces le dice, pero ¿cómo se llama? ¿Por qué llora si me te viene a buscar Dios? Entonces él dice, no, tengo un gozo y un agradecimiento sincero a Dios, porque sé que me voy a ir con Él. Sé que Él me viene a buscar, que voy a estar en su presencia. Pero ¿sabes por qué lloro con tanta amargura y con tanto dolor en mi corazón? Porque siento que voy a llegar con las manos vacías, que no hice todo lo que tendría que haber hecho, que pude haber hecho mucho más, que fui, ¿cómo se llama?, negligente en muchas cosas. Y no sé cómo voy a llegar al tribunal de Cristo. Entonces, aunque yo no sé qué es lo que va, o qué es, ¿cómo se llama?, lo que pasó con él, con Dios, pero nosotros tenemos que saber, como Pablo, o sea, para mí el morir es ganancia. Sé que tengo un depósito. Sé que hay un peso de gloria, como dice él mismo, ¿cierto? Y las cosas que nos toca vivir más redundan en un grande peso de gloria. Pero cuando padecemos, no por padecer, no por culpa de que yo he sido un cretino, de que he sido un descarado, de que he sido una persona, una mala persona, ¿cierto? Y no, sino cuando yo padezco por causa de la justicia, por causa del amor, por causa del servicio integral de Dios. Eso redunda en nosotros un peso de gloria. Bueno, llenemos la cuota de ese peso de gloria porque todos podemos. Usted puede hacerlo. Tiene la capacidad de hacerlo. No por usted mismo, sino porque el Dios que está en usted es el Dios fructificador, el Dios de gloria. Por eso que dice en 2 Timoteo, guarda el depósito por medio del Espíritu Santo que vive en ti. Puede hacer un depósito. Amén, amados. Así que persevere para generar ese fruto, ese peso de gloria. Amén. Oremos, amados. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias, Señor, por poder reunirnos, compartir de tu palabra, poder alabarte, poder bendecirte, poder exaltar tu nombre. Yo te pido, Señor, que pongas en nosotros luz, que alumbre nuestro entendimiento, que pueda conectar nuestro entendimiento, nuestras emociones, todo nuestro ser con tu reino. Que nos podamos sintonizar con lo eterno, con lo espiritual. Podamos entender que debemos preguntarnos, ¿tenemos algún peso de gloria? No por una enfermedad que sufrí, ni porque me hicieron esto, ni por los abusos que padecí, sino tengo un peso de gloria que por causa del servir a Dios he fructificado en otros con diligencia y con esfuerzo y conscientemente he hecho fruto en otros, en los que Dios ha puesto a mi alrededor, en mi matrimonio, en mi familia, en la iglesia, en mis padres. Tengo un peso de gloria. Que tú pongas conciencia, nos abras el entendimiento para saber de que quizás tenemos mucho menos de lo nada que pensamos, pero que tenemos la posibilidad
tenemos la proyección, tenemos las puertas abiertas, tenemos todas las herramientas, tenemos la carrera, tenemos el poder, tenemos la ganancia para poder provocar un gran peso de gloria más allá de lo que podemos imaginar o de lo que podemos soñar. Mucho más allá de lo que podemos nosotros cuantificar. Mucho más allá de lo que alcanzan nuestros pensamientos, podemos alcanzar un gran y eterno peso de gloria. Una gran ganancia. Que dejemos atrás los temores, los miedos, las incertidumbres, las amarguras. Y podamos realmente luchar por ese peso de gloria. Porque podemos llegar mucho más allá de lo que podemos imaginar. Que no nos acorte nuestra percepción de nosotros mismos. Porque este peso de gloria lo alcanzamos por lo que eres tú, Señor, no por lo que somos nosotros. Danos valentía, fortaleza, vigor espiritual. Que podamos arrebatar lo que tú nos has dado en el reino de Dios. Que podamos entender que somos únicos, especiales. Que todo donde estamos, lo que somos, naturalmente y espiritualmente, es suficiente para alcanzar el máximo potencial del peso de gloria. Porque tú, el Rey de Gloria, vives en nosotros. Que podamos despojarnos de nosotros mismos. No mirar nuestra capacidad o que nosotros podemos, porque no podemos, sino que en ti todo lo podemos. Como dice tu palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso Pablo decía, Señor, para mí el vivir es Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor, y te bendigo a ti por este excelente y absoluto y eterno peso de gloria, lo cual has depositado en nosotros para que lo podamos alcanzar. En el nombre de Jesús. Amén.